Principle number 8. Principio número 8. Labor and rest are needed to gain profit, wealth, and enjoyment in life. El trabajo y el descanso son necesarios para obtener beneficio, riqueza y disfrute de la vida. We know by now that the fourth commandment tells us, Nosotros sabemos que el cuarto mandamiento nos dice, 6 days you shall labor and do all your work. 6 días harás todo tu labor y trabajo, Then we rest on the seventh. y el séptimo tienes que descansar. But this work that God's talking about, Pero este trabajo del cual Dios está hablando it's not just our job where we go and make money, no es solamente el empleo al cual uno va y hace dinero, but work is all of our productive daily activities that help bring about the kingdom of God. pero trabajo aquí está hablando de todas las actividades diarias que hacemos para llevar a cabo la traída del reino de Dios a la tierra. This includes our job, Incluye nuestro empleo, family, our nuestra familia, relationships, nuestras relaciones, community involvement, el involucramiento en la comunidad, everything that we're to be doing. todas las cosas que se necesitan hacer. And so work is vital. Entonces, el trabajo es valioso. The work ethic is central for any nation that wants to prosper. La ética del trabajo es central para toda nación que quiera prosperar, Because labor is the title deed to property. porque el trabajo es el título de la propiedad. The people who don't work will not prosper. La gente que no trabaja no prosperará. But we also need rest. Pero también necesitamos descanso. And we know the Sabbath is a day set, God tells us that you should rest. Y sabemos que el sábado es el día, o el sabbat es el día que Dios nos dio para descansar. And rest is needed for many reasons. Y el descanso es necesario por muchas razones. It enables us to be more productive Nos- in the 6 days that we work. Nos permite ser más productivos en los 6 días que trabajamos. And we come from a place of rest in God so that we can accomplish His purpose for us much more Y effectively. como trabajamos y como descansamos en un lugar, en Dios, entonces eso nos permite ser más productivos para cumplir su llamado, su trabajo. So we not only have physical rest, but we have spiritual rest in Him. Entonces no solamente tenemos descanso físico, sino descanso espiritual en Él. We also learn from having a day of rest that life will carry on without us. Y también en el día de descanso nosotros aprendemos que la vida continúa aún sin nosotros. We shouldn't take ourselves too seriously. Nosotros no deberíamos tomarnos muy en serio, In the sense we are not indispensable. en el sentido de que nosotros no somos indispensables. Now, we've said many things about work and rest in the past. Nosotros We talked about the fourth commandment. ya hemos hablado del cuarto mandamiento y de lo que significa descansar. And tomorrow night I'm going to say a lot more about work. Y en las siguientes clases voy a hablar más sobre el trabajo. And so I will just go on to the next principle right now. Así que ahora simplemente voy a pasar al siguiente principio. Number 9. Número 9. Wealth is transferred and accumulated through inheritance. La riqueza interna y externa se transfiere y se acumula a través de la herencia. Proverbs 13:22 says, Proverbios 13:22 dice, "A good man leaveth an inheritance to his children's children, el hombre bueno deja heredad a los hijos de sus hijos, and the wealth of the sinner is laid up for the just." y la riqueza del pecador está preservada para los justos. Paul tells us in 2 Corinthians En 2 Corintios nos dice, that parents are to lay up an inheritance for their children. los padres deben poner una herencia para sus hijos. So it's through inheritance that we
transfer property Es a través de la herencia que nosotros transferimos propiedad and transfer wealth from parents to children. y transferimos bienestar de los hijos a los hijos. And it's that transfer of wealth that enables the generations that follow us to more effectively carry on the mission than we could. Y a través de la herencia es que nosotros ayudamos a las siguientes generaciones a hacer un mejor trabajo del que nosotros pudimos hacer. We have mentioned that inheritance taxes are unbiblical. Hemos mencionado que los impuestos a la herencia son antibíblicos Because they destroy the accumulation of wealth. porque esos impuestos destruyen la acumulación del bienestar And thus the ability to extend God's kingdom in the earth. y también destruye la habilidad de avanzar en el reino de los cielos. So in a Christian economy, Entonces, en una economía and in a cristiana, Christian society, en una sociedad cristiana, every generation should be more prosperous than the one before. la siguiente generación debería ser siempre más próspera que la anterior. And should have more wealth than Y the generation siempre before. debería tener más bienestar que la generación anterior. And inheritance taxes help kind of keep that from happening. Entonces, los impuestos a la herencia quitan esa oportunidad. Inheritance taxes are also a claim by government of ownership of all property. Y los impuestos a la herencia también reclaman, el gobierno está a través de eso reclamando que ellos son los dueños. And so the building of wealth generationally builds the power of the family. Entonces la construcción de la riqueza y el bienestar generacionalmente acumula el poder de la familia. And that's where most of the power should rest, Y ahí es donde la mayoría del poder debe descansar, with the family. en la familia. Because they're the ones primarily carrying out God's mission to take dominion. Porque ellos son los que deben primeramente tomar dominio en la tierra. Number 10. Principio número 10. The poor and needy are to be assisted by voluntary giving. Los pobres y los necesitados deben ser asistidos por donaciones voluntarias. Voluntary means it's done by individuals, Voluntario significa que es hecho por individuos, the family, la familia and the private y el sector, sector privado, not civil government. no el gobierno civil. Now, this little poster Este pequeño póster aquí, afiche, represents how socialism brings about helping the poor. esto representa lo que el socialismo trae a tratar de ayudar al pobre. With welfare states, the government holds a gun to the head of everybody and says, "You will give." En el modelo estatista, socialista, al tratar el gobierno de dar bienestar a la gente, lo que hace es poner una pistola en la cabeza de cada persona y decirle, tienes que dar. Now they might not literally hold a gun, but they threaten to use force if you don't pay your taxes. Literalmente, pues ellos no usan un arma para eso, pero ellos forzan a la gente a hacerlo a través de los impuestos. And socialist states En los estados are socialistas welfare states, o en los estados de bienestar, states that take from the productive el estado toma del productivo and give to the unproductive, y da al improductivo. violate God's principle of voluntary giving. Violando de esta manera el principio bíblico de dar voluntariamente, por Now, generosidad. A lot of man's attempt to meet the needs of the poor has been accomplished by just giving handouts. Muchas de las maneras como la gente ha tratado de ayudar al pobre es simplemente dando donaciones. Certainly, for example, in the last few generations, piles of money have been
channeled into Africa to help the poor. Un ejemplo de esto es que mucho dinero ha sido puesto en la ayuda al África para ayudar a los And pobres. even a lot of the humanists are acknowledging our methods have not worked. Aún los humanistas han reconocido y han dicho que sus métodos no funcionan. Just giving handouts and sending money and goods has not lifted people out of poverty. Simplemente dando donaciones y dando cosas, eso no saca a la gente de la pobreza. This little cartoon explains one reason why that is. Este dibujo explica por qué esto no ha funcionado. See, here's Africa aid, lots of money pouring into Africa. En este tubo el tubo central representa toda la ayuda a África. Well, a big part of this is channeled to dictators. Mucho de eso se va para los dictadores. You know, through corruption and waste, they siphon off huge amounts of these gifts Y that are una given. buena parte se va por la corrupción y el gasto innecesario. You know, there's theft and crime and graft that siphon off a lot more of it. Y también hay mucho crimen y robos. And then here's a very little trickle that gets to the ones that really need it. Y apenas una pequeña llavecita sale para ir al pobre. And so just pouring in piles of money to people who have need is not God's way to help the needy. Entonces dar un montón de ayuda no es lo suficiente para ayudar al pobre y al Because necesitado. God wants to meet the need by making them productive. Porque Dios quiere ayudar al necesitado al hacerlo a él, entrenarlo y convertirlo en alguien productivo. Many years ago, a pastor from Zambia in Africa got one of our books and read it, and he wrote me a letter. Muchos años atrás, un pastor en Zambia obtuvo uno de nuestros libros, me escribió una carta. And he told me, he said, Africa does not need money from the United States. Él me dijo, África no necesita dinero de los Estados Unidos. But what we need are ideas like you teach in your book. Pero lo que sí necesitamos son ideas como las que usted enseña en su libro. Because those ideas give the proper understanding of what's necessary for every individual to be productive. Porque esas ideas son lo que nosotros necesitamos para hacer que cada individuo se vuelva productivo. So it's better to sow the seed of liberty than donate the fruit of liberty. Entonces es mejor regar el fruto de la libertad que... Okay. Entonces es mejor regalar la semilla de la libertad que donar el fruto de la libertad. Now, if God certainly tells us that we need to be concerned for the poor. Entonces Dios sí nos dice que debemos estar preocupados por el necesitado, el pobre. We need to remember them and help them. Necesitamos recordarlos y ayudarlos. But in order to do that, Pero para poder hacer eso, we need to recognize that the Bible tells us there are two types of poor. para poder hacer eso, la Biblia nos recuerda que hay dos tipos de necesitados. One type of poor are the oppressed. Un tipo de pobre son los oprimidos. These are the deserving poor. Esos son los pobres que se lo merecen. Those who are denied the opportunity to work. Aquellos a quienes se les niega la oportunidad de trabajar. The oppressed are objects of God's special care. Los oprimidos son objeto de especial cuidado de Dios. And so there's many scriptures where God talks about the oppressed poor that we need to help. Entonces hay muchas escrituras donde la Biblia nos dice que necesita nuestra ayuda. Now the second category of poor Entonces la segunda característica
de los pobres are the sluggards. son los perezosos. These are the undeserving poor. Estos son los que no merecen. These are those who refuse the opportunity to work. Estos son los que rechazan la oportunidad de trabajar. You know, the sluggardly are the objects of God's condemnation. Estos son las personas que son objeto de la condenación de Dios. Now, many of the Proverbs speaks of the sluggards are the slothful. Muchos proverbios hablan que de los perezosos. Do you know the animal, the sloth? ¿Ustedes conocen el animal que se llama perezoso? What? In Spanish is the bird. It's a what? It's a bird. A verb? Yeah, it's a bird. But Bird. I don't know. But you know, there's sloths or animals, you have them in the jungles in Colombia. Sí, estos osos perezosos son los que tenemos en la selva de Colombia. In English, we call those animals sloths. En inglés llamamos a esos animales perezosos. And we use the word slothful for people who are sluggards. Y llamamos a las personas que actúan similar, le llamamos perezosos. And the animal, the sloth, is a great example of what we are not to do. Y el animal, el oso perezoso, es un gran ejemplo de lo que no debemos ser. Because sloths are so lazy, Porque los osos perezosos son tan perezosos, move so slowly, se mueven tan lentos, they've been known to starve to death because they wouldn't reach out and grab a banana that was near them. ellos aún se mueren de hambre porque no son capaces de estirar la mano y coger un banano que está ahí cerca. Some sloths live their whole life in one tree. Muchos osos perezosos viven toda su vida en un solo árbol. They move so slow and they're so lazy, moss grows on their hair, their fur. Y son tan lentos y perezosos que musgo crece a veces en su pelo. So we are not to be like the sloth. Entonces nosotros no podemos ser así de lentos y perezosos. You know, sluggards. No podemos ser Lazy. lentejos. No podemos ser perezosos. So the two types of poor, we have to discern, you know, who we're dealing with. Entonces, tenemos que entender esos dos tipos de pobres. The oppressed would work if only they could. Los oprimidos trabajarían si pudieran. The sluggardly could work if only they would. Los perezosos podrían trabajar aunque solo lo harían. And we deal with those two categories in different ways. Entonces siempre estamos lidiando con esos dos tipos de pobres. Charity to the oppressed Caridad a los oprimidos involves loosening the bonds of wickedness. involucra permitir los lazos de la maldad. Letting the oppressed go free. Eso implica aflojar los lazos de la maldad, dejando libre a los oprimidos, You know, bringing the homeless poor into the house to help them. llevando a los desamparados a nuestra casa. It involves transforming poverty into productivity. Implica transformar la pobreza en productividad. So, charity to the oppressed Entonces, ayuda al oprimido may involve education, puede involucrar educación, providing job training, proveer educación o entrenamiento para el trabajo, teaching skills, enseñar habilidades, maybe family counseling, ayuda en cuanto a consejería, money management. administración de su dinero. It could include removing oppressive laws that are imposed upon them by bad rulers. También puede involucrar remover leyes opresoras
que han sido puestos por tiranos. It might involve, being a legal advocate for their cause. También puede involucrar el hecho de ayudar públicamente a su causa. And if we have oppressive governments Si tenemos gobernantes opresores or non-biblical laws that keep people oppressed, y leyes no bíblicas que oprimen a la gente, then we should work to change the government and the laws. entonces necesitamos trabajar para cambiar el gobierno y las leyes. Charity should not keep the poor from receiving what they need to escape poverty. Entonces la caridad no debería impedir que los pobres reciban lo que necesitan para escapar de la pobreza. If we only give handouts, we are robbing from them. Si solo le damos cosas, le robamos. Now, for short-term emergencies, giving a handout might be necessary. For what? Just a short-term Okay. emergency because they're hungry. Entonces, para algo de emergencia, si alguien está hambriento, a veces es necesario darle cosas. But in the long run, Pero a largo plazo, we need to teach them to be productive. necesitamos enseñarles a ellos cómo ser productivos. If we only give handouts, Si solo les damos cosas, then we are subsidizing laziness. entonces estamos Or subsidiando la pereza. subsidizing we're subsidizing them being enslaved to someone else, or dependency. We're subsidizing dependency. Entonces, si solamente damos cosas, estamos subsidiando dependencia. And so we want to give them what they need in order for themselves to be productive and live free. Entonces, necesitamos, no solamente necesitamos darle lo que necesitan, sino en ese momento, sino todo para que ellos sean productivos. Now, charity to the sluggard is different. Entonces, ayudar al perezoso, eso es diferente. Charity to the sluggards involves admonition and reproof. Caridad al perezoso pues implica admonición y reprensión. So the compassionate response to the sluggard La respuesta compasiva al perezoso is to warn him of the consequences of his slothfulness. es advertirle de las consecuencias de la pereza. Entitlement programs often encourage the sluggardly to continue in their slothfulness. Los programas de derecho o de ayuda a menudo alimentan a los perezosos a continuar con su pereza, manteniéndolos así pobres permanentemente. Just keeping them poor forever. Los mantiene perezosos por siempre. Subsidizing sluggards is the same as subsidizing evil. Entonces, subsidiar a los holgazanes es lo mismo que subsidiar al mal. Because we're just subsidizing their dependence on handouts from someone else. Es como mantenerlos dependientes de alguien que les da cositas. So we must discern, which type of poor are we dealing with. Entonces necesitamos discernir qué tipo de pobre estamos tratando de ayudar. But the biblical poor laws have built within them work requirements. Entonces necesitamos discernir con qué tipo de pobre estamos lidiando en el momento, y las leyes bíblicas a los pobres han construido dentro de ellos los requisitos básicos de trabajo. Because when people work, Porque cuando la gente trabaja, it produces character within them, produce carácter en ellos, produces a worth ethic within them, produce una ética de trabajo dentro de ellos, and it helps develop skills within them, y ayuda a desarrollar habilidades en ellos. all of which are needed to get them out of poverty. Entonces, todo lo que ellos necesitan para salir de la pobreza. So charity involves removing crippling entitlements. Entonces, caridad implica la eliminación de derechos o de abolición de derechos para los necesitados, o darles ayuda sin ayudarlos a crecer.
So work is the foundation of charity. Entonces el trabajo es el fundamento de la caridad. Productivity is the only cure for poverty. La productividad es la única cura para la pobreza. And productivity is the fruit of one's labor. Entonces la productividad es el fruto del trabajo. So labor must be the manner and means of poverty relief. Así que el trabajo y la labor o la laboriosidad debe ser la manera y los medios del alivio de la pobreza. And a central aspect of how God said that the children of Israel were to provide for the poor required work. Entonces, el aspecto central de cómo Dios dijo que deberían suplir las necesidades de los pobres era el trabajo. The scripture talks about gleaning. It talks about when a person went out to harvest his grain. Cuando una persona va o la Biblia dice que cuando una persona va a recoger la cosecha, That he was to leave all the grain that fell on the ground and leave the corners of the field. esa era la manera en que la gente cuando iba a recoger la cosecha debería dejar granos que se le caían, debería dejarlos para los pobres. So the poor could come and gather it up and have, something to eat. Entonces los pobres podían venir detrás de los cosechadores y agarrar algo para comer. But this was just a, temporary measure until they could get back on their feet. Pero eso era una medida temporal mientras ellos podrían recuperarse y empezar a Because trabajar. it's a lot harder to glean a field than to harvest your own field. Porque realmente es mucho más difícil recoger esos poquitos granos en un campo que realmente ir y cosechar bien de tu propio So campo. you've got to work much harder for a bushel of wheat gleaning a field than if you're just harvesting the crop by Es itself. mucho más difícil ir y recoger esos poquitos granos de lo que sobra por ahí que ir y cosechar abundantemente de un campo bien sembrado. So handouts are not biblical. Entonces, las donaciones pequeñas no son bíblicas. Work is. El trabajo sí es bíblico. And work is at the heart of man's created purpose. El trabajo es por lo cual Dios nos creó, es el propósito para el cual Dios nos creó. So we've examined briefly 10 biblical economic principles. Así que hemos examinado rápidamente 10 principios de economía. Well, you might ask, well, what is the role of civil government in economics and business? Entonces, tal vez ustedes se preguntarán, ¿cuál es el rol del gobierno civil en la economía y los negocios? Well, government plays an important but very limited role. Entonces, el gobierno debe funcionar o tiene un rol muy importante pero limitado. The government basically is to make sure that the market is free and fair. Entonces, el gobierno debe asegurarse que el mercado es libre y justo. They are to see that voluntary contracts are upheld. Ellos tienen que mirar que los contratos voluntarios se han hecho. They are to punish fraudulent practices. Ellos deben castigar las prácticas fraudulentas. They are to promote free competition and free Ellos trade. deben promover la libre competencia y el libre comercio. And they do that by having, proper rules and little government control and regulation. Y ellos lo hacen a través de tener normas adecuadas para el libre mercado y un control y regulación muy pequeño. They are to ensure honest weights and measures, Ellos deben asegurar los pesos y las medidas honestas. which includes having honest money in banking. Es lo que incluye tener dinero honesto y dinero y banca honestos. They are to honor principles of labor, competitive bidding, and free trade. Ellos deben asegurar que hayan principios de honor, de trabajo, licitación y libre comercio. And they should have minimal taxes, Y ellos deberían tener impuestos mínimos. because when taxes are high, you're taking money away from people that are able to be productive and create new wealth. Porque cuando hay impuestos es como tomar el dinero de la gente que ha sido productiva.
we must remember nosotros tenemos que recordar that civil government only consumes. que el gobierno civil solamente consume, It does not produce anything. no produce nada. It's the private sector, Es un sector, individuals es el sector privado y los individuos who create goods and services, los que crean bienes y servicios, create jobs, crean create trabajos, crean bienestar. All government does is consume. Todo el gobierno Money. lo que hace es consumir dinero, And this is money that could be used to create greater wealth in the private sector. y eso es el dinero que se puede usar para crear más. So we should keep civil government, the amount of money civil government spends should be kept to a minimum. Entonces el consumo del Estado debería ser mantenido en lo mínimo. Now, it does perform the important function of keeping the criminal element out of society. Entonces ellos sí juegan un papel importante al mantener al criminal fuera de la sociedad. But it is not to manage the economy. Pero su trabajo no es manejar la economía. No men or group of men are smart enough to know how to manage the whole economy. Ningún hombre ni ningún grupo de hombres son suficientemente inteligentes para manejar toda la economía. Man has tried it for centuries. El hombre ha tratado esto por siglos. The communists, the Los socialists, comunistas, los the democratic socialistas, socialists, los all these people, and socialistas, nowhere demócratas. does it work well. Y ninguno ha funcionado bien. But the free biblical capitalism, free market works. Pero el capitalismo o el libre mercado funciona. So what then should be the philosophy of those who govern us? Entonces, ¿cuál debería ser la filosofía de aquellos que nos gobiernan? Who should we choose to govern if we want a prospering, advancing economy? Entonces, ¿a quién deberíamos escoger para que nos gobierne, para que nuestra economía crezca? Well, one, we ought to choose those who allow individuals to keep more of your money. Entonces, uno debe ser los que permiten a los individuos trabajar y mantener más de su dinero. We ought to elect those who will push for smaller government. Debemos elegir aquellos que quieren impulsarnos o llevarnos a mantener un gobierno pequeño. Elect those who allow families to govern their property and their children. Debemos elegir aquellos que permiten que las familias administren sus bienes y sus hijos. And those who encourage productivity. Debemos elegir aquellos que impulsan la productividad By not having unjust taxes al no tener impuestos injustos and by not redistributing the wealth from the most productive to the least y productive. aquellos que no redistribuyen las riquezas de los más productivos y se la dan a los menos productivos. And so all forms of statism, Entonces, socialism, toda forma de estatismo o socialismo attempt to govern, get involved the economy and many other things. entonces atentan contra aquellos sorry. They tend to they get involved not only in the economy and ruling and governing the economy, but many other affairs of Tenemos life que as well. recordar que estos estatistas o socialistas no solamente quieren gobernar los bienes, sino muchas otras cosas más. As we've said, socialism is government control or ownership of property, Como hemos dicho, el socialismo es aquel que quiere controlar o gobernar la propiedad y los bienes and are the production of goods and y services. también controlar la producción de bienes y servicios. So socialism claims authority over all property, El socialismo reclama la autoridad sobre todos los bienes, including children, incluidos los niños, because the state seeks to educate, porque el Estado busca educarlos, provide for, proveer para ellos, direct, dirigirlos and regulate
business and activities y regular sus negocios y actividades that belong to the family. que pertenece a la familia. You know, businesses flow out of families. Entonces, los negocios fluyen fuera de la familia, fluyen desde la familia. Business is the result of families fulfilling their mission. Los negocios es el resultado de las familias, cumpliendo su misión. And so when governments try to control the family's fulfilling of mission by controlling property or children, Entonces, cuando los gobernantes tratan de controlar a los hijos, then it's seeking to thwart God's purposes in the earth. entonces es como tratar de torcer el propósito de Dios el propósito de Dios para la familia. It's seeking to control God's earth. Es tratando de controlar la tierra de Dios. And so socialism is demonic. Entonces el socialismo es algo demoníaco. It's the attempt for the usurper Satan to control what God said it's not to control. Entonces es tratando de Satanás de controlar lo que Dios ha dicho que no debe controlar. And so Satan works through these through governments that are functioning in a way that they shouldn't. Entonces Satanás obra a través de estos gobiernos que tratan de hacer lo que no deben hacer. Now, if socialism has never worked anywhere that it's been tried, Ahora, si el socialismo nunca ha funcionado en ninguna parte donde se ha tratado de implementar, even among committed Christians, it doesn't work. aún ni siquiera entre los cristianos comprometidos. And when we look at the world today and see the utter failure of socialistic nations around the world, Y si nosotros vemos hoy en día el mundo y hemos visto todos los fracasos del socialismo, why do so many people fall for the ideology of socialism? ¿por qué es que hoy en día hay tanta gente luchando por el idealismo del socialismo? Why would anybody embrace it? ¿Por qué alguien lo abrazaría? Well, I can understand, at first why the poor might like the promises of the wealthy, I will provide for you. Yo puedo entender a los pobres cuando se les da una promesa de que se les dará la riqueza de los ricos. That helped get Chavez elected. Eso fue lo que ayudó a Chávez a ser elegido. But they quickly learned that we don't have anything and no one else does either. Y ellos pues rápidamente aprendieron que ellos ya no tienen nada y los demás tampoco. But a lot of people fall for it because socialism is really a religion. Pero mucha gente sigue al socialismo porque el socialismo realmente es una religión. It's a religion that assumes, one, all property belongs to society or the state. Es una religión que proclama o asume que toda la propiedad pertenece a la sociedad o al Estado. It teaches there should be no private property. Ellos enseñan que no debería haber una propiedad privada. It also believes that men will work as hard for society in general as they would for themselves and their family. Ellos creen también que el hombre trabajará igual de duro por la sociedad en general que por sí mismo y por su familia. And it also says the world is naturally productive. Ellos también creen que el mundo es naturalmente productivo. And that human laws and institutions stifle man and nature from their natural productivity. Pero las leyes humanas y las instituciones sofocan al hombre y a la naturaleza de su productividad natural. In other words, they say if we can remove the oppression of the rich, Ellos, en otras palabras, dicen, nosotros podemos remover la opresión del rico. then everybody will be released to be really productive and we can all prosper Y greatly. entonces ellos piensan que así todos van a ser
liberados para prosperar. But the real oppressors are those who propagate this ideology. Pero los realmente opresores son aquellos que propagan esta realidad. So socialists will say, Los socialistas dirán, vote for me vota por mí and I will provide for you. y yo proveeré para ti. So Chavez said to the poor, vote for me, I'll provide for you. Chávez le dijo a la gente, voten por mí y yo proveeré para ustedes. But it wasn't just the poor. Pero no era solamente a los pobres. Told the church, provide for you as well. Él también le dijo a la iglesia, yo proveeré para ustedes. And others. Y a Provide otros, for you if you vote for me. yo voy a proveer para ustedes si ustedes votan por mí. Now, for a short while, Ahora, por un tiempo, some of those people may have benefited a little algunos de ellos sí se beneficiaron un poco. as he began to take from the productive and give to those. Mientras se pudo coger de los productivos y darle a los no productivos. But in the long run, Pero a largo plazo, they're now all equally have nothing. ahora todos tienen igualmente nada. Now here in this little cartoon, Y aquí en esta imagen, it says socialism. socialismo dice, Sign up here. firma aquí. Now in this door, En esta the sign- puerta the sign says, work hard, keep half. en la puerta de la izquierda dice, trabaja duro y mantén la mitad. This side says, no work, free stuff. Y en la otra puerta dice, no necesitas trabajar y vas a obtener cosas gratis. All the people are lining up. Yeah, I like free stuff. I like no work. Y ahí están todos esperando porque a la gente le gusta no trabajar y obtener cosas gratis. The problem is, after a while, you run out of other people's money. Pero el problema es que después de un tiempo uno va a acabar con el dinero de los demás. Here's a picture of some of those grocery shelves in Venezuela. Aquí hay una imagen de la estantería en los supermercados en Venezuela. This is what socialism produces. Eso es lo que produce el socialismo. Now, let me ask you a question. Ahora, déjenme hacerle una pregunta. Why is Venezuela starving and the economy in collapse? ¿Por qué Venezuela está muriendo de hambre y su economía colapsando? Well, Bueno, it's because we live in God's world. la razón es porque nosotros vivimos en el mundo creado por Dios. We do not live in the made-up world of Karl Marx. Nosotros no vivimos en el mundo creado por Carlos Marx. The principles of Marxism do not work. Los principios del marxismo no funcionan en el mundo de Dios. Because they violate God's created order. Porque esos principios violan el orden creado de Dios. God's order is private property rights. El orden de Dios es los derechos de propiedad privada. God's order is individual enterprise. El orden de Dios es la empresa individual. We are to benefit from the fruit of our labor. Nosotros nos debemos beneficiar del fruto de nuestro trabajo y nuestra God's labor. world is the free market. El mundo de Dios es donde se aplica el libre mercado. And Marxism, socialism, statism contradicts those principles. Y el marxismo, socialismo y estatismo contradice todos estos principios. And cannot and do not work. Y no funcionan, no pueden funcionar. Now, taxation is a mechanism that socialist governments use to control people and property. Impuestos es una manera en que los gobiernos socialismos buscan controlar muchos medios. It's through unjust taxes. We've mentioned many before. Ya hemos dicho muchos impuestos injustos a través de los cuales That they, control property and ellos control you and controlan everything else.
la propiedad y te controlan a ti y a muchas otras cosas. And the more that government attempts to do things it's not supposed to do, Y en la medida en que más y más el gobierno trata de hacer cosas que se supone que no deben hacer, the more money it needs. más dinero necesitan. You know, to do the work of the family, Al hacer el trabajo de la familia, to do the work of the church, al hacer el trabajo de la you iglesia, know, to be God himself. para ser ellos mismos The dioses, state needs lots of money. el Estado necesita más y más dinero, And so more taxes and more Más. taxes. más y más impuestos. Michael Faraday was an Englishman who invented the electric motor. Michael Faraday fue un inglés que inventó el dínamo o el motor eléctrico. And when it was just brand new and before it was began to be put to use, Y apenas ese motor era nuevecito y ni siquiera se había puesto en uso, the British Prime Minister asked him what the use of this new electrical discovery would be. el primer ministro le preguntó cuál será el uso de este motorcito, para qué se va a usar. And he said, I know not, Yo no lo sé, but I wager one day your government will tax it. pero lo que sí sé es que un día su gobierno le va a cobrar impuestos. So anything that moves, the government will tax. Cada cosa que se mueve, el gobierno le va a poner impuestos. And so we've looked at 10 biblical economic principles. Entonces ya hemos visto los 10 principios de economía bíblicos And we have them listed right there. y los hemos puestos aquí escritos. And if we go and apply these principles, Y en la medida en que vayamos y apliquemos estos principios, then we will be bringing great wealth and productivity to our vamos nation. a crear buena productividad y riquezas en las naciones. So what can you do for a more biblical economy? Entonces, ¿qué podrías hacer tú para convertir más y más una economía en algo bíblica? Well, here are a few things. Aquí son algunas cosas. Labor hard unto the Lord, Trabaja duro delante de Dios fulfilling all of your work responsibilities. y cumple con todas tus responsabilidades. Seek the Lord to fulfill your kingdom work in a biblical manner. Busca al Señor para cumplir su obra del reino de una manera bíblica. Rest in the Lord. Descansa en el Señor. Do not spend more money than you earn. No gasta más dinero de lo que ganas. Save, Guarda. because this will enable you to be more productive in the future. Eso le permitirá proveer para usted y ser más productivo para el futuro. And will enable you to lay up an inheritance for your Y esto te permitirá dejar una herencia para tus hijos. acquire the knowledge necessary for biblical wealth. Adquiere el conocimiento necesario para cumplir con tu misión. Have the family assume the responsibility for the health, education, and welfare of their Permite que own. la familia asuma la responsabilidad de la salud, la educación y el bienestar propios. Meet the societal and spiritual needs of fellow citizens by the family and through voluntary associations. Permite que las necesidades sean suplidas o se satisfagan a través de asociaciones voluntarias. And also elect men to office Elige hombres en las oficinas civiles who have a biblical view of economics and government. que tengan una visión bíblica de la economía y el gobierno. Now, it's very important Es muy importante that the citizens of Colombia que los ciudadanos de su país, and every nation en cada nación, understand these principles. aprendan y entiendan estos principios. Had enough people in Venezuela understood this, Si suficiente gente en Venezuela entendiera esto, they would have never elected Chavez. ellos nunca hubieran elegido a Chávez. You don't want to elect people in office that will lead your nation down the road like Venezuela has gone. No, si sabes esto, nunca vas a elegir personas en tu nación que vayan a dirigir a tu nación al mismo lugar que Venezuela. But
the people need to understand what choices they need to make regarding economic matters. La gente necesita entender cuáles son las decisiones que deben tomar en cuanto a las cuestiones económicas. So they need to have a knowledge of biblical truth Ellos tienen que tener un conocimiento de la verdad bíblica regarding economics. en cuanto a la economía.